La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, lo decíamos, por primera vez el presidente, director más bien, del Fondo Solidario para la Salud, FOSalud, el doctor Carlos Núñez, emergenciólogo. Así como lo escucha, emergenciólogo. Ya vino el doctor, Tony. Así dice uno, ¿verdad? Ajá. Doctor Núñez, bienvenido. Qué bueno que nos visita y poder compartir con la audiencia el trabajo de FOSalud. Muchísimas gracias, Diana y Tony, por la invitación. Y para mí siempre es un gusto, es una gran alegría poderme comunicar hacia la población sobre lo que se está haciendo en FOSalud y los planes próximos que tenemos hacia la población también. Porque se vienen cosas. Se vienen cosas muy buenas. Cosas interesantes. A ver, ¿qué es FOSalud? Para los que, pues sí, la gente lo ve seguramente en las ambulancias, en las unidades de salud también, pero... Oigo como que se mete algo, Emerson. Al fondo, sí. Bueno, okay. ¿Qué es FOSalud, doctor? Eso es muy bueno, porque la gente, como ustedes mismos lo dicen, nos ven a veces en las ambulancias, nos ven en las unidades de salud, pero no saben a ciencia cierta cómo se inició, por qué se inició, cuál fue el objetivo, hace cuánto se inició y qué es lo que hace en realidad. Entonces, cada espacio que nosotros nos invitan y con mi persona trato de exponer qué es lo que estamos haciendo o para qué FOSalud. FOSalud inició hace 17 años como un fondo solidario, como una ayuda para el mismo Ministerio de Salud y en ese entonces las instituciones hermanas. Conforme fue pasando el tiempo, se fue expandiendo en programas, en ideas que se fueron dando y en necesidades que tenía la población. Doctor, ¿pero para qué fue creado el FOSalud? Fue creado por medio del fondo de las armas, el tabaco y el alcohol, y de eso se nos da un porcentaje, y al igual el resto del porcentaje es el gobierno, pero era para apoyar las unidades de salud, era para crear esa conciencia en apoyo hacia la unidad de salud y hacia el Ministerio de Salud. Ampliar los horarios, entiendo. Ampliar horarios. Que hubiese más tiempo para atender a la población. Exacto, porque a veces la población solo podía ir en las noches o los fines de semana. Entonces con esa idea se creó en pensar a extender horarios y así conforme fue pasando el tiempo se fue ampliando bastantes unidades. Tal es el caso que desde el año antepasado que ya inicié yo en FOSalud, hemos abierto 19 unidades, más una que vamos a aperturar este sábado en Santa Lucía, serían 20 en el corto tiempo que tenemos de casi 19 meses. Cada vez que alguien se fuma un cigarrillo, se toma una cerveza o ingiere alcohol, está contribuyendo, ¿verdad?, con un porcentaje que es ¿cuánto? El 30%. El 30% para el funcionamiento de FOSalud. Correcto, con esa idea se creó. Entonces las personas que departen, que van a fiestas y ingieren o fuman o también cuando compran una arma. Armas. Exacto. Armas y municiones. Sí, exacto. Entonces están contribuyendo no solo a FOSalud, sino que a la población, porque nosotros canalizamos ese porcentaje, pero nosotros lo hacemos en obras, en unidades de salud, en aperturar unidades de salud, en todos los demás programas que posteriormente voy a hablar de lo que es FOSalud, porque como les dije al inicio, nos ampliamos en varias aristas, en varias particularidades que la población vimos que necesitaba y en ese sentido fue que se fue creando. O sea, es como una extensión en el servicio de las unidades de salud. Exacto. Para puntualizar es eso. Nosotros, si digamos la población no puede ir en un horario normal, como ahorita, que entran a las 6 de la mañana en el Ministerio de Salud, en las casi 700 unidades de salud que tiene el primer nivel de atención, FOSalud entra en 69 de esas unidades en la noche, de 6 a 6 de la mañana. O sea, las unidades de salud trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A 4. A 4 de la tarde. ¿Y a las 4?
De 4 a 6 queda un lapso y luego a las 6 entra Fosalud. Ahí tenemos un horario de ventana en ciertas unidades de salud que son las más fuertes, en la cual también está Fosalud. Y de ahí nosotros en otras entramos de 6 a 6. Y tenemos alrededor de 114 que sí solo somos los fines de semana. Que es, por ejemplo, que las personas no pueden ir por sus horarios de trabajo o porque viajan, no sé. Entonces, estamos en esas 114. En total estamos en 183 unidades de salud en todo el país. ¿Cuál fue mi objetivo? Nuestro objetivo en Fosalud desde que llegamos era la expansión de cobertura y la mejora de la calidad de la atención. Esos fueron los dos objetivos en los cuales me puntualicé, decir, eso es lo que necesita, que ya no hubiesen quejas, que la población tuviera esa certeza de que se iba a atender de la manera adecuada y extendernos. Tal es el caso de, como digo, ya casi tenemos 20 unidades. Extenderse a más unidades de salud y mejorar los servicios. Exacto. En esa mejora de servicios, ¿qué ha sucedido? Porque entiendo que sería, doctor, y si no me corrige, en el tema de la calidad de la atención, ¿verdad? El tema humano, ¿verdad? Que la gente siempre se queja de ese tema de cómo es atendida. Y segundo, tener los insumos necesarios para poder dar respuesta ante las necesidades de salud de la población. Sí, exacto. Nosotros recibimos un sistema de salud bastante dañado, bastante deteriorado, en el cual en el gobierno de nuestro presidente hemos tratado de redireccionar todo lo que estaba mal. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos luchado primero como estaba, y en uno de esos sentidos es el trato como se daba antes a la población, porque quieras o no, siempre pudieron haber quejas. Entonces, pero lo importante es que eso lo vieron la población y nuestros colaboradores, nuestros compañeros de Fosalud, al ver unido un sistema integrado de salud que no existía, en el cual estábamos con el Ministerio de Salud, con ISBM, con el ISRI, con el Seguro Social y Fosalud unidos, cosa que antes todos trabajaban como una isla separada. Y ese es el Sistema Integrado de Salud, el SIS. Exacto. Ajá. Entonces, al vernos integrados... Hay varias siglas. ¿Cuáles eran? El ISBM es Bienestar Magisterial. Ajá. El ISRI, que es el de rehabilitación, ajá, el Seguro Social, Fosalud y el Ministerio de Salud como la cabeza. Uh-huh. Entonces todo esto compone el Sistema Integrado de Salud. Exacto, que antes no existía. Antes trabajaban de manera individual. Entonces eso era una cultura como que las mismas personas trabajaban aisladas y decían, ya van a venir los de Fosalud, ya están los del... Entonces tenían ese como un recelo. Entonces, al ver ese cambio con nosotros, al ver que todos estábamos unidos, toda esa cultura y esa idea cambió. Ahora todo el mundo trabaja en unión para la población y no de nada es nada, sino que todo es de una sola institución. Nadie puede decir esto es de aquí, esto es de acá, sino que esa cultura se creó y por eso es que ahora la atención es mucho mejor, sin quejas como era antes. O sea, la instrucción es ser complementaria, ¿verdad? O sea, no es que le corresponda a Fosalud, no es que le corresponda al Ministerio de Salud, sino que resolvamos. Exacto. ¿Cómo se resuelve el tema? Porque lo que uno lee, doctor, lo que uno conoce de gente que asiste al Sistema Nacional de Salud es que no había medicamentos, es que no estaban los suficientes insumos, es que ese tipo de exámenes no me los pudieron realizar. ¿Cómo se va resolviendo esto? Eso fue un plan que se manejó desde el año antepasado y obviamente la pandemia así como que nos atraía un poquito los esfuerzos, pero aún así nosotros seguimos trabajando todo ese tiempo. Entonces nos planteamos muchas cosas, renovar unidades de salud, tanto con equipo médico, tanto con infraestructura y mejorar todas las unidades de salud, y hemos ido caminando. Tal es el caso que ya de 183 que les menciono, ya llevamos alrededor de entre 50 y 60 remodeladas. Este año terminamos el resto de unidades de salud, para cuando cada persona quiera ir a pasar consulta, la vea una unidad de salud bonita. Esto ha incluido entonces mejora en la infraestructura. Sí, y la tecnología, porque ahora usted va a pasar consulta a cualquier unidad de salud en las 700, tanto el MinSal y Fosalud, y la reciben con una tablet. Ya usted su consulta es en tablet y se está disminuyendo el papel.
Y eso Todos incluye esos archivos. expediente electrónico. Expediente electrónico. De manera que si yo voy a la unidad de salud de Díaz del Pinal, por ejemplo, de Santa Tecla, un día, y si otro día tuve una emergencia y asistí a una unidad de salud en Soyapango, Usted ya se sabe que pasó en Díaz del Pinal en la mañana y en la tarde fue a Soyapango. Pero eso, solo Fosalud, unidades de salud, o también ya entra el IS. Ahí entra todo el sistema. Todo el sistema. Hospitales, O sea, seguro y todo. nos tienen cuadriculados, digamos, como dicen, el expediente clínico. Exacto. Ajá, O médico. el expediente clínico único. Entonces, esa fue uno de los que se apuntó, aparte de la infraestructura y los medicamentos que usted mencionaba, también es muy importante, porque, por ejemplo, Fosalud el año pasado invirtió alrededor de 5 millones para que se fuera abastecida todas las unidades de salud y se hicieron 4 entregas en periodos en todo el año. Con esto lo que queríamos es que nunca quedara desabastecida ninguna unidad de salud y la gente siempre tuviera esa atención. Nosotros en la parte de las mejoras de atenciones siempre tenemos el control infantil, control puerperal, control prenatal. Tenemos un sistema odontológico bastante nuevo también. Hemos adquirido nosotros medicamentos y hemos adquirido insumos médicos también para la atención odontológica. Pequeñas cirugías, inyecciones, vacunación, COVID, vacunación normal, porque a veces en otras entrevistas me han preguntado si nosotros tenemos solo vacuna COVID y no es así, ¿verdad? A veces la gente puede pensar que era COVID y posiblemente era influenza o era el virus incitar respiratorio como el efecto a finales del año pasado. Y para todo eso nosotros estábamos preparados como sistema integrado de salud. En la Mire, vacunación. Exacto. Ya que mencionó ahí estas dolamas, Sincitial, eso es otro término que hemos aprendido. sí, Ajá. abrimos paréntesis ¿verdad? Para entender que su especialidad es emergenciólogo. Emergenciólogo, sí. Ajá, y eso cómo Ajá, se- cuéntenos, cómo o se- sea, eh, médico general primero. Sí. Y después, Sacamos lo de emergenciólogo. ¿y qué es emergenciólogo? Prácticamente lo que en un pasado yo me visualicé en una unidad de emergencias, en recibir pacientes de choque, pacientes que los primeros minutos cuentan. ya sea- No. ER, exactamente. Entonces, el área prehospitalaria es afuera, es en el campo, es en la calle, es en las ambulancias. Nosotros en el país teníamos esa carencia y lo visualicé así con nuestras autoridades, de que solo se hacía a la brava, ¿verdad? De que llegaba un paciente, lo metían a la camilla y se iban al hospital y por sentido común a veces le daba RCP, etcétera, y si llegaba vivo, bueno, y si no también. Pero eso se tenía que cambiar. Entonces, al llegar que por lo general llegan los comandos, Cruz Verde, Cruz Roja, son los Sí. primeros, o la misma gente, ¿verdad? Correcto. Ajá. Sí, que lo suben al carro y lo llevan al hospital más Es cercano. lo que llega a la ambulancia. Exacto, pero era en puntos focales y ellos hacían su trabajo, pero no era expandido en todo el país. Entonces tratamos la manera de ver cómo hacerlo a nivel nacional. Estamos en ese proyecto y la idea era hacer un área prehospitalaria excelente para un país que lo necesita y era una deuda que se tenía. Entonces, al llegar a Fosalud, obviamente tenía que empaparme y hacer todo lo que Fosalud necesitaba y posteriormente al ver la necesidad de la emergencia también nos desplazamos al sistema de emergencias médicas 132 para hacer los planes que se están haciendo. En ese sentido, Usted como director de Fosalud también, porque nos lo contó fuera del aire, de forma ad honorem atiende o dirige el sistema de emergencias médicas, el SEM. el SEM, correcto. Entonces, al llegar al SEM, nosotros tratamos la manera de ver cómo hacer cambios para la población, cómo mejorar el sistema prehospitalario y hemos adquirido ambulancias y ciertos insumos que son necesarios, pero que en su tiempo la población nos va a notar y para tener, como les digo, el mejor sistema de emergencias de toda Centroamérica. Uno al menos nota por fuera, en la calle, que las ambulancias del Fosalud son las más Vistas. como las más Y nuevas. Sí, y las del 132 también, uno las ve 132, mucho, Que ajá, y son las nuevas. Son las nuevas, las mismas. Ajá. O sea, lo que entiendo, doctor, entonces es que su especialidad lo que busca es que en el primer contacto del paciente,
ya sea en la casa, en la calle, donde sea, que llega la ambulancia, se le den las primeras atenciones que van a marcar la diferencia cuando llegue al hospital. Exacto, porque por eso a nuestros compañeros se les ha capacitado exclusivamente para esto. Entonces, que no lleguen sin un conocimiento básico o mejorado o avanzado. O sea, que no solo metan al paciente a la ambulancia, pues, ¿verdad? Exacto. Sino que se le dé la atención médica necesaria de emergencia. Desde que esté en la casa, en la calle, un accidente, nuestro equipo está completamente capacitado para salvarle la vida ahí. No llevarlo al hospital como se hacía hacer, sino que se le salve la vida desde los primeros segundos de choque, del trauma, del accidente. ¿Qué especialidades componen a las personas que van en una ambulancia, doctor? Son auxiliares, también los técnicos de emergencia y los médicos especializados también en Hay medicina. un equipo, entonces. Hay un equipo. La vez pasada aprendimos, cuando estaban fundando el SEM, que hay obviamente distintos tipos o niveles de ambulancias, Sí. dependiendo de lo equipado que estén. ¿Cómo estamos cómo está el sistema nacional? En el sistema siempre existen las ambulancias tipo A, B y C. Las A son las de UCI, las especializadas, que llevamos desfibrilador, llevamos tanques de oxígeno, llevamos todo el equipo necesario para trasladar personas ventiladas que llevan intubación. La B también lleva un equipo semi especializado que también sirven para pacientes que necesitan una atención prehospitalaria bastante adecuada. Ahí se pueden llevar pacientes quemados, pacientes politraumatizados, pacientes intoxicados de cualquier índole y las ambulancias tipo C son las menos especializadas, pero que también sirven para llevar a pacientes, traslados, etcétera. De menos gravedad, por así decirlo. Las tipo A llevan una unidad de cuidados intensivos. Exacto. Móvil. Y de esas tenemos alrededor entre las que se han adquirido, casi entre 50 y 60 ambulancias que sirven para esos tipos de traslados de primer nivel. ¿Y esto opera a nivel nacional, doctor? Esto va a operar. Dios. No opera todavía. Estamos en ese proceso, pero por lo menos desde que estamos ahí ha mejorado bastante el sistema de emergencias, en el sentido de que nos hacemos notar más, se ha capacitado más al personal y al momento de ya expandirnos, que va a ser pronto, eso va a ser sí ya a nivel nacional. Ajá. Cuando uno llama al 132, que es el número del sistema de emergencias médicas, doctor, ¿de qué depende? O sea, ¿es allí donde se define qué tipo de ambulancia trasladar? Exacto. ¿O es la de turno? No, ahí nosotros tenemos un sistema coordinador bastante importante, en el cual nosotros recibimos la llamada y no solo nosotros vemos las emergencias, sino que acuérdense que también era para el COVID y la viruela símica. Entonces tenemos cuando usted marca el 132, la variable 1, 2, 3, 4, y ahí el teleoperador le contesta la llamada, que también el teleoperador desde su inicio son médicos. Entonces puede desde ahí darle consulta si no es necesario que vaya una ambulancia, desde ahí es derivar qué tipo de ambulancia tiene que ser, o si es COVID o si era para darle los medicamentos o ayudar para decirle dónde puede irse a vacunar, etcétera. Uh-huh. Y mire, tengo otra curiosidad. Sí. Como el Fosalud se nutre, se financia del consumo de los cigarrillos, tabaco, alcohol, armas y municiones. Ese fondo, o sea, el 30%, vaya, la gente está fumando menos. O sea, digo, ¿cómo ha variado, digamos, la proporción de quién aporta más? Bueno, pues sí, ¿quién aporta más al Fosalud? Sí, si los fumadores, si hay el porcentaje de lo que viene de la venta de los cigarrillos ha bajado o no. Es que nos da la impresión, y lo conversamos la vez pasada, sí, ¿verdad, Diana Verónica? Que nos da la impresión que vaya, para el tema del tabaco la gente fuma menos ahora. O por lo menos en lugares públicos, como ya es prohibido, ya no lo vemos. ¿Cómo va esa proporción de aporte, vaya? Fíjese que en ese aspecto es en general, siempre donde dan el 30% sea más el alcohol, sea el tabaco, sean las armas, pero a nivel estadístico sí el tabaco ha disminuido bastante el consumo en cierto grupo etario, pero y eso nos ha beneficiado, pero ha servido por las campañas que nosotros
hemos lanzado también por la prohibición que se hizo en los lugares públicos, pero que Fosalud ha batallado de la mano con el Ministerio de Salud en que se prohíba fumar en los lugares, en bares, en restaurantes, hoteles, etcétera. Y aparte que nosotros hacemos alrededor de, como el año pasado hicimos 7,000 inspecciones en la UDAT, que es la unidad de tabaco y alcohol, que andamos en todos esos lugares, en montañas, bares, en las playas, tratando de concientizar en los propios lugares comerciales que la gente no lo haga. Entonces se ha creado esa cultura, aparte que se había prohibido. Entonces, que si la gente fuma, sí, siempre fuma, ¿verdad? Pero ya es menos, es mucho menos. Y también nosotros pasamos haciendo esas inspecciones para que autenticar de que verdad esto está pasando. De que se cumpla la normativa. Porque esto nació a raíz de la ley de control de tabaco, exacto, ¿verdad? La prohibición de fumar en lugares públicos y que en los lugares donde había, pues hubiese un área específica. Exacto. ¿Verdad? Ahora, el alcohol, sí, ese sí, siempre se consume. Siempre da bastante, Sí, aporta bastante. Da bastante contribución y en ese sentido también nosotros tratamos la manera de ver cómo se hace. Lo que pasa es que esas estadísticas, porque todo esto llega al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí, exacto. En el pago de impuestos, entonces el Ministerio es el que hace por decirle, el traslado a Fosalud. Exacto. Dentro, como lo hemos mencionado, doctor... seguiremos apoyando el Fosalud. Sí, por favor. Como lo hemos mencionado, una de los fondos de los cuales se nutre el Fosalud es la venta de cigarrillos. Y es así que también, como entiendo, dentro de los objetivos de Fosalud es concientizar y atender a la población fumadora. Incluso entiendo que hay una área de rehabilitación para fumadores. Exacto, ese punto quería tocar. Nosotros, al recibir nosotros este impuesto, no solo queríamos hacerlo para distribuirlo a la población, sino que una manera importante era concientizar, atender, apoyar a las personas que tienen adicciones. En ese sentido, nosotros tenemos 7 centros en todo el país, desde Santa Ana hasta San Miguel, en el cual atendemos a las personas gratuitamente que tienen adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, y que se acercan a los CPTA, se llaman, Centro de Prevención de Tratamiento de Alcohol y Tabaco, y esos están en estos lugares. ¿Qué pasa? Usted puede llamar al número 2528-9727 y le podemos dar más información para los que no saben, pero para los que ya saben dónde están los CPTA, que están en los hospitales, o por lo menos en de Santa Ana, San Miguel está en un local, en el Rosales. También nosotros tenemos un centro especializado donde están los pacientes que pueden quedarse internos ahí por menos de 2 a 3 meses y se les enseña un oficio también. Ahí está Fosalud y está el Centro Nacional de Antidrogas. Se les concientiza, se les da un programa. Nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras, personas de trabajo social especializados para ayudar y apoyar a estas personas que tienen una adicción y que posteriormente salen, como entre paréntesis, curados, rehabilitados de esta enfermedad. Dicen que en el tema del alcohol y las drogas el paciente primero debe estar consciente. Primero tenés que aceptar que aceptar que sos un alcohólico o que sos un drogadicto, ¿verdad? Y luego, yo puedo acudir a un centro de estos, doctor, y tener, un proceso de rehabilitación. Y dependiendo de mi condición, puedo optar a quedarme interno, porque a mí necesitan, como dicen, ¿verdad?, hacerme un lavado interno, por decir algo, más el acompañamiento, decía usted, porque muchas personas a raíz de que están en situaciones, pierden su trabajo, pues, ¿verdad? O incluso dinero o incluso no llegan a aprender nada. Ahí es donde ustedes dicen, tienen ese programa de capacitación también, sí, para que busquen un oficio. Tenemos dos puntos bien importantes. Capacitamos a las personas con adicciones, pero también desde hace un año atrás, casi año y medio atrás, estamos capacitando alcaldías y personal para que ellos también sean recapacitadores de lo que Fosalud enseña. Entonces lo que queremos hacer es, lo que les dije al inicio, expandernos, tratar de que este flagelo sea lo mínimo posible y a que la gente vea, que se note cada vez más. Entonces, en el punto que usted mencionaba, Diana,
Es un proceso bastante largo que puede durar hasta 6 meses y nosotros tenemos todo el curso y todo el plan para que las personas se rehabiliten y tengan la capacidad y tengan que vean el apoyo que sí se le va a dar semanalmente. ¿Y esto incluye al grupo familiar, doctor? Porque este tipo de enfermedades no son solamente de la persona que lo padece, sino que del grupo familiar. Correcto. Como cada semana se está capacitando, se está apoyando a la persona, los familiares pueden llegar y se les puede dar también, por lo menos no en todas las sesiones, pero sí en algunas sesiones, el apoyo familiar sobre este punto que está lastimando a la familia. Muy bien. Y eso es a nivel de los 7 lugares que tenemos. De los 7 centros de atención para adicciones, decía. El CPTA, Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones. De adicciones. Bueno, ya conocimos que es ser emergenciólogo, ¿verdad? ¿Y esa especialidad se estudia aquí, doctor? Ahora sí, desde que llegamos en Fosalud se ha creado dos especialidades, que es la medicina de emergencias, que la llevamos a una universidad con los hospitales nacionales. Aquí puede decir puede nombres. mencionar, con la USAM. Ajá. Entonces la USAM estuvo bien unirse con Fosalud y se está llevando en los hospitales de San Rafael y en el Hospital de El Salvador. Esta subespecialidad de emergencias. De emergencias. Ajá. Y estamos llevando a partir de este año salud familiar comunitaria, porque queremos médicos que también, algo que no se hacía, anden en todos los rincones del país como comunitarios, para descentralizar. Médico, ajá, pero esto eso es como los ecos de parecidos. antes. Ajá, eso, ajá. Salud comunitaria, ¿cómo se llama? Salud familiar comunitaria. Salud familiar. Este es el primer nivel que llega a las casas y ve el problema ahí, doctor. Exacto. Que dicen que debería ser el más importante. Exacto, porque hacen prevenciones, previenen las enfermedades, previenen los problemas antes de llegar al primer, segundo y tercer nivel de atención. ¿Y esto con qué universidad lo están haciendo? También con la Universidad de Alberto Maferrer. Con la USAM. Con la USAM. Ajá, entonces, ¿y esto se estudia después de qué? ¿Después de salir de médico general o cómo Exacto. funciona? Usted sale como médico general, y ahí no importa la edad que tenga, y hacemos un examen a nivel nacional con el Ministerio de Salud, y eso si pasa el examen y está apto para continuar con la especialidad, lo hace. Qué bien. ¿Y esto es gratis? Esto ¿O se paga? no, la universidad, el Fosalud paga Ajá. mensualmente cada residente, pero obviamente el residente paga a la universidad cantidades que es necesaria para el estudio. Es un estudio. Es un estudio, exacto. O sea, pero hay un acompañamiento de parte de Fosalud. Sí, Fosalud le paga el sueldo. Mira qué interesante, ¿verdad? Para que pues sí, más médicos, porque hay muchos médicos que dicen, es que hay un montón de ginecólogos, porque niños siempre van a nacer, ¿verdad? Y todo está centralizado. Ajá, pero deberían de haber médicos en otras especialidades que son altamente necesarias. O que no se habían visualizado y que era necesario para el país, como el área prehospitalaria y el área familiar comunitaria en todos los puntos del país necesarios. Geriatras hay pocos en este país. Geriatría. Sí, ¿verdad? geriatras hay, pero ya creo que también está la especialidad. Eso ha sido por ejemplo. Sí, cómo se ha visualizado y los puntos donde había deficiencia se vio, y es lo que se ha puesto en camino para el país, ¿verdad? Muy bien. Nos indica nuestra productora consorte que tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Son ya las 8 de la mañana con 33 minutos. Hay varias preguntas, comentarios que queremos irlos pasando después del corte comercial, compañero. Ok, nos vamos a hacer el corte y regresamos. Estamos conversando con el director ejecutivo del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, el doctor Carlos Núñez. Quédese con nosotros. En el chambre. Bueno, tenemos varias participaciones. Nos acompaña hoy Carlos Núñez, director ejecutivo del Fondo Solidario para la Salud, el Fosalud.
Vamos a escuchar algunas sí. participaciones de la audiencia, pero nos decía, doctor, al inicio de la entrevista que se vienen cosas nuevas. Se vienen Entonces, cosas buenas. lo que nos pueda adelantar. Aquí lo vamos a conocer. Aquí está el CIPI, Carlos Alberto Rodríguez, conocido por el CIPI, y que dice lo siguiente. Diana, Tony, quiero darle las gracias ahí al doctor porque a mi mamá hace un tiempo atrás tuvo un derrame cerebral y pues la atención que le brindaron en Fosalud, la ambulancia que llegó y todo, fue tan rápido, tan eficiente y tan efectivo que mi mamá, ustedes la vieran y no tiene ninguna secuela que pueda atribuírsele al derrame, a pesar de que ya una señora de 80 años, pues, y quedó bien, pues, puedes platicar con ella y todo sin ningún problema. Así que, de verdad, eternamente agradecidos porque sí funcionan y la recomendación a los que vamos manejando, que cuando veamos una ambulancia que va con la sirena abierta, abramos en el paso, le podemos salvar la vida a alguien. De nuevo, gracias, doctor, muy amable, y feliz año para usted también. Vaya, Bueno, qué bueno, qué qué bien, bueno. ¿verdad? Alguien que da fe. Sí, eso es. Saludos al CIPI. dice. Saludos al CIPI. Y a mamá Zipi. Y a mamá del y a CIPI. su mamá, que Dios me la bendiga igual. Mire, doctor, hagamos el llamado. Aquí nos lo dicen a cada rato, Tony, el hecho de que cuando van ambulancias la gente no se hace al lado. Hemos visto videos donde hay carros que incluso no les dan el paso. Otros que aprovechan cuando va la ambulancia para irse atrás de ellos. Exacto. O sea, ¿en qué cabeza cabe, verdad? Sí, eso es bien importante, hacerle la conciencia a la población de que puede ser su familiar el que va dentro de esa ambulancia. Y no solo eso, sino que pues, lo que nosotros queríamos hacer es, desde el primer segundo que le pasa algo, un trauma, una convulsión, un accidente cerebrovascular, un infarto al paciente, nosotros llegar en menos de 10 minutos al lugar. Entonces, si nos atrasan, ahí se va perdiendo más vitalidad al paciente, más signos vitales se están perdiendo, se está progresando la enfermedad. Entonces, por eso es que es la importancia del área prehospitalaria, para que la población me escuche y entienda que no es por ir rápido, por ganar o por llegar lo más rápido al hospital. Tiene un sentido del por qué nosotros Es un sentido de urgencia. urgencia. Mire, doctor, ¿y usted no ha solicitado ahí a las autoridades que pongan una multa severa a quienes hagan eso? Nosotros siempre estamos planteando las necesidades como sistema de emergencias y se están detallando a veces ciertas anormalidades. En su momento nosotros sí, al ver que puede ir progresando esto, sí se puede hacer, lo tenemos contemplado. Pero primero estamos guiando paso por paso las cosas para ver qué puede pasar al nosotros incrementar ambulancias. Aquí hay una pregunta o comentario que me parece interesante, Sí. de Rubén Figueroa. Dice: pienso que hoy se fuma menos, pero se vapea más. Y pregunta si eso tiene regulación. Estamos hablando de los cigarrillos electrónicos, el vapeo, ¿verdad? Que hay esencias y hay olores, Y que sabores. yo lo que he leído es que eso contamina más a tu cuerpo que el propio cigarro. Al final, técnicamente, ¿qué pasa con el vapeo? ¿Es Sí. malo? ¿Perjudica? Como dice Diana, perjudica más, es más dañino. Por el momento regulación no tenemos, porque esto es algo innovador, algo que es reciente, ¿verdad?, para el país. Y recuerden que hemos luchado por años atrás por el tabaco y seguimos luchando, y esto es como que se nos llegó a meter como innovador, como nuevo. Entonces tenemos también nosotros la necesidad con Fosalud de batallar este vapeo, que se va a empezar, que se tiene que iniciar a hacer una regulación también sobre esto. Sí, pero porque yo sí he es muy visto- dañino. Yo he visto gente que estás en algún lugar y saca el voladito ese, no sé cómo se llama el aparato, sí. ajá, un Va- aparato, y empieza a tirar humo. Sí, Ajá. y es igual que dañino o peor que el cigarrillo. O sea, debe de haber regulación. Tiene que vapeadores. Ajá, ajá. Tiene que haber una regulación y eso se va a batallar este año. Como digo yo, busquen mejor trapito, ¿verdad?, y desinfectante para que se les olvide la necesidad de fumar. ¿Qué dice el número 2787? Me gustaría preguntarle al doctor Núñez, Carlos Núñez, con cuántos puntos Fosalud se cuenta en el área metropolitana del Gran San Salvador y cuáles son los horarios de atención. Dice. Perfecto. Eso es lo que quería decir al inicio. Nosotros tenemos alrededor de 230 establecimientos de salud.
Entre eso están las unidades de salud, que dijimos que son 183, 184 ya el sábado, y nuestro horario de atención es de 6 de la tarde a 6 de la mañana en 69 establecimientos, y en el resto, que son 114, los fines de semana y los días feriados. Como mencionaba también, tenemos ese horario de ventana en algunas unidades de salud, no en todas, por recurso y eso, que es de 4 a 6, para que la unidad no se quede sola. Doctor, ¿y los fines de semana cuál es el horario de atención? Es de 7:30 a 5 de la tarde. Ajá, ok. ¿Y Entonces, los días feriados? También. También, de 7:30 a 5. A no ser que, como estas 61 unidades, que es 24 horas. No importa el día, Permanente. ¿verdad? Ok, aquí dice el número 8989, saludos. Respecto al trabajo del sistema de salud, se habla del buen trabajo de FUSalud, dice, son programas de muy buena aceptación, institución con la que podemos contar para nuestra salud integral y mental. Qué bueno. Hace unos días pasé consulta en FUSalud, quisiera destacar, la atención estuvo muy bien, igual con la medicina, dice el número 0935. ¿Y quién es el 0935? R. Fernández. Saludos a R. Fernández. ¿Qué se viene? Comió bastante en Navidad. Eso es lo importante que les quería mencionar, que no solo estamos en unidades de salud, nosotros tenemos 5 unidades móviles que damos atención médica gratuita también en las comunidades o en las iglesias o cada solicitud que se nos llega, y se va desplazando día a día en todos los rincones donde no existe unidades de salud en todo el país. Entonces, estas unidades son 5 unidades que damos atención de primer nivel, de atención. Pasar consulta, como dice uno. Consulta odontológica, se hacen citologías, se dan medicamentos, vacunas, etcétera. ¿Y cómo funcionan estas unidades, doctor? ¿De qué, a dónde, a ver, cómo se define a dónde van a andar, qué días van a andar, o si se solicita el servicio? Usted puede llegar a FOSalud o llamar al 25 28 97 27 y hace la solicitud que usted dice, mire, necesito una ambulancia, necesito una unidad móvil en La Unión, ejemplo, o en Metapán. Entonces nosotros recibimos todas las solicitudes y esa se hace un estudio un mes anterior para decir, el otro mes, en febrero, van a estar en todos estos lugares, estas comunidades que nos solicitaron, o la que nosotros hemos visto que hay necesidad de pasar las consultas, ¿verdad? También tenemos las oficinas sanitarias internacionales que están a nivel de todos los 12 puntos fronterizos, tanto terrestre, marítimo o aéreo, y ahí nosotros recibimos a los pacientes, a las personas que vienen del extranjero o que son también nacionales en todas las fronteras, para ver que no traiga temperatura, alguna enfermedad que está en el sistema de epidemiológico. O yo me siento mal, puedo, por decirle algo, en el aeropuerto, Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, hay un puesto de FOSalud. Hay un puesto de FOSalud, igual que todos los demás 12 puntos. Y ahí nosotros se le da la consulta. ¿Y trabaja 24/7? 24/7, correcto. Mira, eso es bueno saberlo. Mira, uno nunca sabe. De repente venís con temperatura o te sentís mal. Exacto. Tenemos los centros de espera materna, donde son 22. De eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona esto? Nosotros están dispersos en todo el país y son en lugares que las madres no tienen acceso a ir rápido a un hospital o una unidad de salud porque no hay cerca. Entonces llegan a estos centros, se alojan, se les brinda... Centro de espera materna. Ajá. Entonces se acogen a las madres que están embarazadas, se les da educación prenatal, se les da alimentación, tienen su camita y todo, y si tienen algún síntoma de que va a dar a luz o algún dolor o algo, se tiene ahí, o se desplaza inmediatamente a un hospital de parte de FOSalud en una ambulancia. Ahora, para esto, el médico familiar ya le ha estado dando seguimiento, doctor. Ya había tenido consulta médica. Ya ha tenido consulta médica, seguimiento y controles prenatales. De manera que si ve un parto de riesgo, son trasladadas a estos centros. Sí, lo que queremos es evitar complicaciones maternas o complicaciones del niño que está en el vientre de la madre. Claro, y lo que pasa es que puede presentarse una emergencia y no hay acceso para trasladarla. Son unos cantones o caseríos demasiado lejos. Que solo a pie. Exacto. Ajá. Previamente andan personas de FOSalud comunicando que existe este lugar en los alrededores para que las madres
lleguen y se sientan conformes y tranquilas de llegar a estarse en este centro, en estos 22 de que tenemos en el país, para que estén tranquilas de que cualquier cosa ya están ahí y se pueden trasladar al ya hospital. se pueden, y aparte que hay personal médico y todo que puede hacer detecciones a tiempo. Exacto. Doctor, si le preguntara cuál es la situación del COVID-19 en El Salvador, hoy por hoy, después de la sexta ola creo que fue. Ajá. Y de las enfermedades respiratorias en general, doctor, porque ayer leíamos, Tony, el viernes, aumento en neumonías, el famoso virus sincitial que empezó a circular a principios a finales del año pasado, y la COVID en general. Gracias a Dios puedo decir que tuvimos una respuesta bastante excelente, favorable, a comparación con muchos países a nivel mundial, y eso creo que fue lo que ayudó al país a tener controlada la situación hoy por hoy, a contar con un hospital que es considerado como los mejores de Centroamérica, y a contar con la vacunación oportuna, a contar con el molnupiravir, el antiviral. Creo que todas estas aristas que se hicieron para batallar el COVID sirvió de mucho para que la población tuviera conciencia y se vacunara, tuviera conciencia y llamara al 132 por su kit, y eso hizo que toda la población tuviera un buen sistema inmunológico. Entonces eso, por muchas olas que se vengan, creo que la población está bien preparada. El sistema integrado de salud hizo un gran papel, ¿verdad?, bajo el mandato de nuestro presidente, y así fue. Creo que se nos dieron las armas necesarias para poder batallar contra esta enfermedad, y lo seguimos haciendo. Seguimos adquiriendo vacunas, seguimos adquiriendo antivirales, seguimos vacunando en todas las unidades de salud, ya sea del MinSal como de Fosalud. Seguimos día a día haciendo estadísticas. Yo puedo llegar llamadas. A cualquier hora a una unidad de salud, ya sea del Ministerio de Salud o de Fosalud, a ponerme la vacuna. Es correcto. Okay. Usted puede en la mañana, en la noche, tarde, los fines de semana. Okay. Y no sabe si vamos a tener, porque estas son vacunas no de la variante Omicron, las que todavía se siguen poniendo. ¿Las de nueva generación las tendremos? Sí. En este año serán adquiridas. Porque ya se va a volver como la influenza, doctor, que dependiendo de la cepa que ande circulando, se va a poner así será la vacuna que se ponga. Esa es una de las noticias que se tiene para la población, que nuestro sistema no se queda con los brazos cruzados, sino que está constantemente renovando su vacunación, renovando las ideas para saber qué es lo que viene y cómo proteger a la población. Sí, porque uno ve ahorita las noticias de China y suena como, pues sí, yo las estoy viendo así como cuando comenzamos a ver el problema ya finales del 2019. Sí, pero eventualmente llegó. Ajá, y decíamos, alcanzó. Eso está pasando allá al otro lado del mundo. Entonces me he estado preguntando si las de nueva generación o de variantes Omicron, porque ahorita hablan de Kraken. Es que ya hoy sí hay una cantidad de variantes que no sé si están circulando o no en el país, doctor. No sé si qué información se tiene. No tenemos información que existan, pero como les decía, gracias a Dios estamos protegidos, y se ha visto el caso de que no ha avanzado más, como el caso que dice Tony, que es China, ¿verdad? Ajá. Entonces, la vacunación continúa. El número de casos, lo que le preguntaba Tony, doctor, ¿se ha incrementado el número de casos de COVID? ¿Cómo estamos? Ya tenemos alrededor de un mes de estar con números bajos, hospitalizaciones bajas, como lo ha mencionado el ministro. Entonces estamos en un control bastante óptimo, bastante excelente, y todo esto es gracias a todo lo que se hizo como sistema integrado de salud. La gente está llegando a vacunarse, porque yo lo que he estado leyendo, Tony, es que mucha gente no se está llegando, o sea, que el avance en la vacunación no ha continuado al ritmo que debería de estarse dando, porque la gente no, pues sí, la COVID es una gripe, no me pasó nada y duele el pullón. No, eso sería bueno concientizar a la población que si aún tiene solo 2 dosis, necesita una tercera, o si no una tercera y necesita una cuarta, que lo hagan, que no le tengan miedo a la vacuna, que se ha demostrado tanto en la población como científicamente que sí nos sirvió bastante la vacunación, y que no le tengan miedo, que nosotros contamos con la vacuna en los 700 lugares para eso, y en el Seguro Social también tiene vacunas.
de que tienen que vacunarse, tanto el año pasado como este año igual tienen que seguir así, que hemos llegado a una vacunación en rebaño como lo mencionaban, sí, porque llevamos estadísticamente bastante porcentaje alto y eso es lo que ha ayudado a la población, que no hace falta, pues posiblemente no hace falta terminar de llenar, pero son estas personas que a veces se rehúsan a hacerlo o que tienen miedo. Entonces la invitación es a que lo hagan, que no tengan miedo, que sí es favorable para su salud la vacunación y que lo tiene a simple paso de hacerlo en cualquier unidad de salud. Y es gratis, ¿verdad? Y es gratis. ¿Y la vacuna contra la influenza? ¿Cómo va esa vacunación? Esa vacunación va bastante bien, esa es otra vacuna que es importante para la población. También la del neumococo nosotros la tenemos y esto contrarresta cualquier tipo de enfermedad también respiratoria, que son las que siempre se pueden dar un pico bastante alto en ciertas épocas del año. No todo es COVID, ¿verdad? No todo es COVID. Ahora, las pruebas COVID siempre las maneja el equipo interdisciplinario de atención, que son las que da a conocer el Ministerio de Salud. Día a día, ajá, correctamente. ¿A dónde van a estar esos equipos? A donde siempre están, siempre tienen que estar pendientes de las páginas del Ministerio de Salud, porque ellos siempre manifiestan a dónde van a estar con anterioridad, a dónde, en qué comunidad, etcétera, o en qué departamento. Doctor, ¿y qué se viene para Fosalud? Vienen cosas buenas. Quiero primero darle las gracias a todos mis compañeros de Fosalud por todo el año desempleado el año pasado, que hicieron una gran labor y ellos no me dejarán mentir, pero yo siempre pienso primero por mis compañeros de Fosalud, en darles ánimos, en irlos a visitar. De los 230 lugares que tenemos, he ido alrededor de 170, porque quiero ser médico de campo, darme a ver dónde están las necesidades en cada lugar, y ellos están conscientes que yo estoy ahí, que estoy sábado constantemente llegando a cada unidad, ya sea en Morazán, La Unión, etcétera, que voy a llegar a terminar este año, antes de cumplir los 2 años, a todos los lugares, de que pienso por ellos, pero sobre todo al hacer esto, el beneficiado es la población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Remodelar el resto de unidades de salud que tenemos, esa es una de las prioridades, siempre tener expansión y mejorar la calidad de la consulta de la población y continuar desempeñando todos los puntos que tenemos como Fosalud, ya sean los centros de espera materna, las oficinas sanitarias, las unidades móviles, los CPTA, todas las unidades de salud, etcétera, donde nosotros tenemos los programas. Doctor, siempre se habla que hacen falta recursos para poder en realidad desarrollar las obras, lo que usted está mencionando, ¿verdad? Que Fosalud llegue a todas las unidades de salud y que los servicios sean de calidad, que hayan medicamentos, que los médicos, el personal de salud esté capacitado y los medicamentos. O sea, este 30% que proviene del impuesto a diferentes áreas, más lo que viene del presupuesto general de la nación, ¿es suficiente para poder hacer este trabajo? El año pasado nosotros puntualmente siempre con estas visitas que yo hago, nos decían, nos hace falta un médico, nos hace falta una enfermera. Con medicamentos, gracias a Dios, nunca ha habido una queja, siempre hemos tenido, gracias a Dios, abastecido, pero sí nosotros al tener puntualmente o que nos llegan las solicitudes a mi persona de que hace falta un recurso, siempre se apoya. Si nosotros quisiéramos tener, ¿verdad?, mucho más plata para poder contratar más personal, pero nosotros estudiamos cada unidad de salud, porque a veces nos pueden pedir un médico, pero ven 20 consultas y sabemos que con un médico es necesario. Entonces se estudia esa petición para, si es necesario, poner un recurso. Ahora, si nosotros vemos que sí hace falta, inmediatamente se contrata a alguien. Nosotros también el año pasado hicimos concursos para dar plazas a los empleados que ya estaban y como interinos, cosa que no se hacía. Así, habían solicitudes ahí, ya Entonces, me recordé. Nosotros hemos hecho esos concursos para médicos, enfermeras, archivos, farmacias, y están contentos porque se les da la plaza que nunca tuvieron. Antes eran servicios profesionales, ¿verdad? Correcto. Ahora ya están en planilla. Hoy están en planilla, en contrato GOES. Ajá, ok. Aquí nos escribe Tony Luis Rendero, buenos días, deseándole feliz año. El trabajo de Fosalud en esta temporada de fin de año ha sido vital, atendiendo emergencias articuladamente con hospitales, seguro social, unidades de salud. Saludos, dice Luis Renderos. Saludos, Luis.
¿Iba a decir algo más? No. No. Ok, entonces decía, ampliación de los servicios, llegar a más unidades de salud, tener los recursos, remodelar, es parte de lo que se viene. Es seguir haciendo concursos para con más plazas para todos nuestros compañeros que todavía tienen ese deseo de tener ya su plaza fija, que será este año otra vez como el año pasado. ¿Hay suficientes personas, jóvenes, adultos, que están estudiando medicina? Doctor, pregunto esto porque a veces se dice, no, es que no hay suficiente personal capacitado. Hay suficientes opciones para capacitarse, no solamente de estudiar la carrera en el primer nivel, sino las especializaciones. Sí, de hecho, una de las cosas que se quiere hacer este año es un centro de especialización por parte del Ministerio de Salud. Entonces, van a haber mucho más oportunidades, ya no solo de hacerlos en las universidades o en los centros que siempre se hacían, o técnicos. Se está puntualizando para que el médico estudie, que no se quede con los brazos cruzados. Esa es la idea básica de nuestras autoridades, de que al salir no vea que tiene cerradas las puertas, sino que tiene un abanico de oportunidades para poder seguir estudiando y capacitarse. Muy bien. Doctor, son las 9 de la mañana en punto, llegamos al final. Gracias por responder nuestras inquietudes, las de la audiencia. Pendientes de los anuncios. Y ¿verdad? estaremos Exacto. pendientes de los anuncios. De las redes sociales de Fosalud y del sistema de emergencias médicas también. @Fosalud, ¿verdad? Correcto. Es en las redes sociales de Fosalud. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias y bueno, a ustedes. si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.